dictado por la Universidad San Martín de Porres por los alumnos del cuarto ciclo del curso de macroeconomía con la profesora Rita Osnayo Delgado. El tema es la contribución de la inversión extranjera del año 2002 al 2012 en el crecimiento económico del Perú. Los integrantes son Saavedra, Santiago, Santa María y Sten. Capítulo 1 son las definiciones básicas de la importancia de la inversión extranjera en América Latina y el Caribe. En este capítulo se va a hablar sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. También conoceremos las estrategias de la inversión de la empresa extranjera en América Latina y en los sectores en que se vio beneficiado el crecimiento significativo. Empezamos con lo que son las definiciones. Una inversión extranjera son aquellas que se coloca el capital en un territorio no común de inversiones. Esta inversión genera intereses y aumenta cada día más al acuerdo de los aspectos legales y contractuales que se hayan firmado. Pueden ser capitalizables, quiere decir que el crecimiento en intereses junto al capital puede seguir siendo invertido. Además, una inversión extranjera posee un recurso de gran utilidad, ya que su producción y crecimiento hace la motivación a este tipo de inversión. Está garantizada con seguros para que en cualquier tipo de situación no se afecte la inversión. Sí, por otro lado, Peñaranda define a estas inversiones extranjeras como el comercio y la inversión extranjera directa. ¿Sí? Son elementos de suma relevancia para simular en mayor eficiencia económica incrementos en la producción e innovación, así contribuir a una mejora en la competitividad y un crecimiento económico alto y sostenido. Inversión directa en América Latina y el Caribe. Siguiendo también con las palabras del señor Peñaranda, nos dice que según los destafados datos de la preinversión del 3 de junio del 2007, España y Estados Unidos eran uno de los mayores inversionistas en el Perú. A esos le siguen los países del Reino Unido, Panamá, Países Bajos, Chile, México, Colombia, Brasil, Suiza, Japón y Canadá. Cabe señalar que los mayores inversionistas en el Perú viven en una crisis que poco a poco se están recuperando en su comercio exterior, sino que también en el interior, haciendo que sufran un estacionamiento en sus exportaciones. Por otro motivo, de la crisis del segundo trimestre en el año 2007 afectó de una manera muy significativa la inversión extranjera directa en México y el Caribe. En México la inversión extranjera decayó un 20%, ya que en este país se realizó la inversión en servicios y la inversión en sector de manufactura, que estaba dirigido especialmente a Estados Unidos. Por lo tanto, la crisis que sufrió Estados Unidos y Europa renumeció a algunos países como México y la cuenca del Caribe, como lo mencionamos hace un momento, en la cual sufrieron el decaimiento de las inversiones extranjeras, pero en los países como Brasil y Perú se fue incrementando la inversión extranjera y creó un aumento económico. Estrategias de la inversión extranjera en América Latina, por lo cual los inversionistas decidieron enfocarse a los enclaves de los sectores de los recursos naturales para industrializarnos y realizar un crecimiento global y recuperar su posición en el mercado mundial. Las inversiones de las empresas extranjeras que actúan en una región tienen diversas modalidades. Entre estas pueden citar a la orientación hacia la formalización del capital fijo de la economía receptiva, adquisición o también administración de los bienes públicos y la adquisición de activos privados nacionales. Normas legales de la inversión extranjera en el Perú. Se mostrará en este capítulo todo lo relacionado al marco constitucional y legal de la inversión extranjera en el Perú, en el cual se puede conocer sus derechos y obligaciones al momento de que se opere en el Perú. Marco constitucional y legal de la inversión extranjera en el Perú. En el transcurso de los años, la inversión va creciendo de manera progresiva.
privada es libre, se ejerce en la economía social del mercado bajo el régimen del Estado, orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas promocionales del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Esto quiere decir que la inversión, tanto extranjera como nacional, es libre y tiene el mismo tratamiento, excepto que las limitaciones previas en la misma Constitución. El artículo 63 de la Constitución señala que el Estado peruano protege y promueve la inversión extranjera en todos los sectores de la economía, siendo derecho a todo inversionista extranjero no recibir un trato discriminatorio frente a un inversionista nacional. Cabe señalar algunos principales derechos de los inversionistas que garantizan la Constitución son los siguientes: derecho a recibir un trato no discriminatorio frente a la inversión nacional, libertad de comercio e industria y la libertad de exportaciones e importación, además la libertad de adquirir acciones en la propiedad de inversiones nacionales. Capítulo 3. La inversión extranjera en el Perú. En el presente capítulo se mostrarán los acuerdos comerciales que forman parte del Perú, evidenciando el crecimiento que ha logrado después de muchos años. El Perú está lleno de alternativas para la inversión y es por eso que se ha convertido en uno de los principales receptores a nivel mundial. Vamos a hablar sobre los acuerdos comerciales estratégicos del Perú que ayudará al país a crecer económicamente. El Perú cuenta con preferencias arancelarias para la exploración de sus productos hacia como Estados Unidos y Reino Unido. Acuerdos comerciales estratégicos del Perú que ayudará al país a crecer económicamente. Primero vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio que ayuda a la exportación entre países como Estados Unidos y Unión Europea. Este tratado fue firmado el 12 de abril de 2006. También vamos a hablar sobre el Asia Pacific Economic Corporation, que es más conocido como APEC. Según el presidente de ADEX, José Luis Silva, las inversiones extranjeras hacia el Perú podrían triplicarse en un plazo relativamente corto después de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Bueno, el Perú también es uno de los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que cuenta con más de 96 millones de habitantes y un PBI en conjunto cerca de 240.000 millones. El Perú también se ha suscrito a convenios para la promoción y protección de inversiones con 29 países, Europa, Asia y América. El Perú es considerado como un destino ideal para el desarrollo de inversiones. Esto se debe al cabo del buen clima de inversión del país, que es la solidez macroeconómica, gracias a la responsable política económica implementada durante la última década. El crecimiento promedio del Perú ha sido 6.4%, el promedio más alto en 60 años. Y de acuerdo al FMI, este desempeño no ha logrado situar entre las economías emergentes de mayor y más rápido crecimiento en el mundo. Capítulo 4. La inversión extranjera directa. En el presente capítulo se mostrará la definición de la inversión extranjera directa y los principales efectos que tiene. Primero hablaremos de la definición. La inversión extranjera directa representa el número de préstamos internacionales que realiza un país a otro y recibe asimismo el nombre de inversión de cartera. Por un lado, consiste en la cesión de dinero y recursos al gobierno o alguna empresa pública del país o del destino. Pero también se colocan valores de bolsa oficiales de este último en el que ofrece la inversión. Principales efectos de la inversión extranjera directa. Los principales efectos, tanto positivos como negativos, de la inversión extranjera directa se concretan en lavado de dinero, para el blanqueo de dinero, ya sea producto del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita. PBI per cápita, ejercicios de carácter empírico que indican la existencia de una fuerte relación de inversión extranjera y el crecimiento del PBI per cápita. Acumulación de capital. La inversión extranjera incrementa el stock de capital de la región recíproca, produciendo una aplicación de la demanda efectiva que eleva la tasa de crecimiento del producto. Innovación y desarrollo tecnológico. Las ventajas de la empresa extranjera son básicamente la implantación de procesos de producción modernos y únicos.
Introducción de nuevas técnicas de gestión y mayor calificación de la mano de obra. Balanza de pagos. La inversión extranjera implica por sí misma la entrada de divisas al país y revierte en alguna medida la restricción de financiamiento externo. Comercio exterior. La inversión extranjera directa atribuye generalmente una fuerte actividad comercial externa debido a las experiencias de cuanto a la dinámica exportadora de las empresas receptoras y de inversión directa. Comercio exterior. La inversión extranjera directa se atribuye generalmente una fuerte actividad comercial externa debido a las experiencias en cuanto a la dinámica exportadora de las empresas receptoras de inversión extranjera, llegando a ser uno de los casos superior a las de las empresas nacionales. Continuando con el capítulo 5, en el segmento favorito para la inversión extranjera en el Perú, vamos a hablar de cuál es el segmento en el Perú que más inversión extranjera tiene. Respecto a la distribución de los aportes de los sectores, el 85.93% se concentra en los sectores de minería, finanzas, comunicaciones, industria y energía. Saldo de inversión extranjera económico de diciembre del 2013. Estos datos nos da la fuente que es Proinversión, el cual nos dice que el 85.93% son todas las fuentes antes mencionadas y lo que resta es otras inversiones. Vamos a continuar con el sector minero, que es el que tiene más inversión extranjera. El sector minero sería el principal receptor de inversión extranjera, seguido por la amplia infraestructura eléctrica, comunicaciones, así como el sector financiero. Entre las informaciones dadas en la monografía, el Ministerio de Energía y Minas nos señalan que las inversiones en el sector habrían alcanzado más de 8.543 millones de dólares en el 2012. Ello había sido promovido principalmente por 4 compañías, como la minera Chinalco Perú, Extrata, Yanacocha y Antamina, aportando más de la mitad del monto invertido. Continuando con el capítulo 6, vamos a hablar sobre el aumento de la contribución extranjera en el Perú. El Perú logra un máximo histórico de la inversión extranjera en el 2012, recibiendo más de 12.240 millones de dólares de inversión extranjera durante el año 2012. Y es más o menos el 49% más que lo obtenido un año antes, en el 2011. Reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El Perú ocupa el sexto lugar como país receptor más importante de inversión extranjera en Latinoamérica, según revela un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Al Perú ingresaron más de 12.240.000 dólares durante el 2012, y con este ingreso está aún por debajo de grandes mercados como es el mercado de Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina. Sin embargo, la particularidad de esta tasa de crecimiento del Perú confirma la trayectoria de crecimiento sostenido que se verifica en la última década, lo cual indica a Perú como uno de los países más emergentes en cuanto a inversión extranjera se concierne, lo que marca un máximo histórico para el Perú. Los más de 12.240 millones de dólares percibidos equivalen a un 5.9% del Producto Bruto Interno, el PBI, del 2012, lo que demuestra una constante réplica en este patrón durante los últimos años, señala la entidad CEPAL. En cuanto al crecimiento de la inversión extranjera en el Perú, nos habla que la reinversión de utilidades es equivalente a más de 8.263 millones de dólares. Fue el componente predominante de la inversión extranjera en el Perú, seguido por los aportes de capital, que son de 4.637 millones de dólares. Aunque el flujo de préstamos de las casas matrices fue levemente negativo, informó el CEPAL, nos dicen que asimismo la elevada rentabilidad de la inversión extranjera de las empresas residentes en el país, siendo principalmente la minería, explica los resultados reportados por CEPAL, lo cual nos está diciendo CEPAL que el Perú, logrando este máximo histórico en inversión extranjera en el 2012, está por debajo aún de grandes mercados como Brasil, Chile, Argentina y México, lo cual lo ubica a Perú como uno de los países emergentes.